Un amplio apartamento en el sector del Poblado de Medellín es la actual residencia familiar del ex senador condenado por parapolítica Mario Uribe. A pesar de que, según paramilitares y narcos, el predio fue adquirido con dineros del grupo criminal, la justicia incluyó el apartamento hace más de 2 años en la lista de bienes para reparar a las víctimas. Sin embargo, ha sido imposible que el Fondo de Reparación a las Víctimas tome posesión de este inmueble. En el piso octavo de este edificio, en el barrio El Poblado de Medellín, vive desde hace casi 20 años el excongresista Mario Uribe Escobar. Es un apartamento de 342 metros cuadrados y 4 parqueaderos en la zona con el metro cuadrado más caro de Medellín. El precio de venta de esta propiedad es de unos 1.400 millones de pesos, dinero que debería estar siendo usado para reparar a las víctimas de los paramilitares del bloque Héroes de Granada. Recibe a Idulfo Antonio Flores. Pero el Estado no ha podido recuperarlo. La primera vez que el apartamento 802 del edificio San Etienne apareció en el radar de la justicia fue por la declaración que rindió el narco Juan Carlos El Tuzo Sierra ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio de 2010. Vamos a ver quién es más malo, si el narcotraficante o el que se lucró del narcotráfico. El apartamento en que Mario Uribe actualmente vive es el apartamento número 802 del edificio San Etienne, en la Loma Los González, en el Poblado Medellín. Ese apartamento se lo vendí yo y parte del pago se lo regalé. ¿Sabe cuánta plata le damos? Las declaraciones del Tuzo provocaron escándalo por las presuntas relaciones turbias entre la clase política y los narcoparamilitares en Antioquia. Yo siento mucha pena con ustedes. El cacique político Mario Uribe fue el capítulo central de la versión que rindió el narco. Con él tuve negocios, yo le compré unas propiedades, le patrociné campañas políticas, le di plata, le ayudé a sus hermanos, concretamente al menor, a Víctor Horacio Uribe. Yo tuve prebendas y tuve favores de Mario. En total, Sierra le habló a la Corte de al menos 15 valiosas propiedades en Antioquia que supuestamente hicieron parte de reconocidos negocios del ex senador. Que me tengan un poquito de paciencia. Varios de estos predios, según dijo, habrían sido negociados con paramilitares y narcos. Y Mario Uribe. Sin embargo, de todo lo dicho por el Tuzo Sierra, solo 2 propiedades pasaron a ser parte del listado de bienes con los que se pretende reparar a las víctimas del conflicto. Uno es el apartamento en El Poblado, donde vive Mario Uribe, y el otro es un penthouse en Andes, Antioquia, que el excongresista le entregó al Tuzo Sierra en parte de pago en ese negocio. Él me dice que le ayude a conseguir un apartamento en San Etienne, y yo viendo que él nos estaban ayudando y yo ayudándole, yo me le ofrezco a que yo tenga un apartamento allá, que yo le recibo su apartamento donde vive y que me dé la diferencia en dinero. Él me dice que no le quite plata, que él necesita plata, que le reciba el apartamento de Andes. Yo le recibo el apartamento de Andes, le recibo ese apartamento y la diferencia, una parte de la abona una constructora que se llama la constructora Umbral. Noticias Caracol consultó las matrículas inmobiliarias de estos predios y encontró que a pesar de las declaraciones del año 2010, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín tardó casi una década en ordenar el secuestro de los bienes. El del Poblado fue el 28 de noviembre de 2019 y el de Andes, Antioquia, fue el 18 de enero de 2021. La orden de los magistrados se dio con base a información que entregó años más adelante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, uno de los jefes máximos de las extintas autodefensas. El Fondo de Reparación a Víctimas realizó el 17 de febrero de 2020 la diligencia de secuestro del apartamento. Los funcionarios fueron atendidos por el hijo de Mario Uribe, a quien se le notificó. Se le informa al señor Esteban Uribe, quien atiende la diligencia en representación de su padre, que a partir de la fecha el Fondo de Reparación a Víctimas queda a cargo de la administración de los inmuebles de la referencia. Por lo tanto, se deja bajo la figura de comodato precario por el término de 60 días, con el fin de legalizar la situación por medio de contrato de arrendamiento. Estamos buscando para... Un equipo de Noticias Caracol en Medellín buscó a Mario Uribe y a su familia para saber por qué, pese a la orden de los magistrados, siguen ocupando el apartamento. Él no está, ellos no están, ninguno de los dos, que nosotros pensamos que está almorzando allá y no. ¿Sabe más o menos a qué hora los podemos encontrar? ¿Están que llegan? Sí.
Aunque no quisieron dar declaraciones ante la Cámara, Esteban Uribe entregó estos correos electrónicos que intercambió con una funcionaria del fondo. Allí consta que enviaron la documentación para arrendar el apartamento en una cifra aproximada de 4.825.000 pesos. Mira que aquí Por obvias razones, el fondo no puede arrendar una propiedad a las mismas personas a las que se les está quitando. ellos nos pasaron unos documentos a nombre de una persona jurídica, de una empresa. Determinamos allí que esa empresa es de estas mismas personas, por lo cual nunca se hizo contrato de arrendamiento. Es decir, ni arriendan ni desalojan. Por eso el director del fondo anunció que inició una demanda para que un juez ordene que el apartamento sea restituido a las víctimas. La unidad ya hizo ese proceso. Mientras no se pronuncie un juez de la República para que haya restitución del bien, nosotros no lo podemos sacar porque no tenemos funciones de policía judicial. En cuanto al penthouse ubicado en el municipio de Andes, un acta del Fondo de Reparación del 18 de marzo de 2021 dejó constancia de que el predio está siendo ocupado por la señora María Eugenia Mejía Restrepo, con quien intentamos comunicarnos pero no respondió. Se procede a designar como secuestre al Fondo para la Reparación a las Víctimas. Hacer restitución. El fondo informó que a hoy este predio también registra una ocupación no autorizada. Las indemnizaciones a las víctimas del país cuestan alrededor de 3.5 billones de pesos que deberían ser cubiertos con los bienes de los paramilitares. Pero las propiedades no solo no alcanzan para pagar la deuda, sino que hay bienes por más de 500.000 millones de pesos que no han podido ser recuperados por ocupaciones no autorizadas, como la del ex senador Mario Uribe. Tranquilo. Y si la plata para pagarles a las víctimas no aparece, quienes responden son los colombianos.